Pues no les niego al saludarles que estoy alegre, estoy contento y de verdad, ¿por qué? Porque el equipo de mis simpatías desde niño, Aurora, logró este domingo pues coronarse campeón del torneo Clausura. Pero no ese es el gran paso que tiene que dar Aurora, como también Sacachispas que está a la espera. Entre ellos van a decidir el próximo sábado, como lo dice el titular, quién, si los muteros o los castrenses consiguen ese boleto hacia la Liga Nacional. Pero un repaso que he recibido ahí gracias a un buen amigo que es muy acucioso, dice, clasificación a cuartos de final, Iztapa 2, Aurora 1. Fíjense, arrancó perdiendo en el Morón, pero después en Amatitlán hizo un 4-2 y clasificó a cuartos de final. En esa ronda, pues le ganó 1-0 a la Nueva Concepción del tocayo Gustavo Reynoso y de visita le ganó a la Nueva 0-3. O sea, ahí juntó dos partidos ganados consecutivos y más el de Iztapa ya en casa, pues ya va a tres. En semifinales se topó con la Universidad 3M y el primer partido fue 0-0. Y el segundo fue una victoria de Aurora en Cementos Progreso con un 0-1. Y ahora en la final por el título tumbó al ganador y campeón de la apertura, Mictlán, 2-0. Y hoy estuvo adelante en el 0-1 y en el 1-2 y terminaron 2-2. ¿Eso qué quiere decir en los números? Que Aurora ganó un total de 5 partidos, 4 partidos, empató 3 y perdió solo el primero en la clasificación hacia cuartos de final. Quiere decir que Aurora sumaba al momento 7 partidos imbatido, pero se le puede caer. Eso es saqueo del plato a la boca y eso es lo que debe intentar evitar con orden, etcétera, el equipo de Saúl Philip. Y convertir a Aurora en equipo de Liga Nacional luego de 20 años, porque fue el trágico 2005 y con el equipo de Amatitlán, que incluso fue a caer hasta la segunda división. Fue a caer en un momento hasta la segunda división. Eso me lo recordaba el presidente actual de Amatitlán, el señor Carlos Ayala, y eso es hablando específicamente de la caída a esa tercera categoría federada del fútbol nacional. De lo que has conocido, sobre todo de tu abuelito, don Leonel, de lo que te he contado a lo largo del tiempo, etcétera, y de lo que sabes de los últimos tiempos, porque incluso estuvimos en Antigua, en el Pensativo, en la frustrada intentona anterior, que terminó con una tragedia para el equipo de Tomás González, perdiendo por 1-0 gol de Igor Dos Santos. Hoy Igor, jugando para Mitrán, hizo el gol del empate definitivo a 2, o sea que sigue vigente el arguirucho brasileño. ¿Pero qué pensás de este Aurora de Saúl Philip? Y aquí me detengo un momentito. Saúl Philip salió de Municipal porque le pasaron la factura de aquel error de haber metido y hecho la papeleta de un sexto extranjero que Mixco protestó porque tiene que ser 6-5, pero nacionales respecto de extranjeros 5. Y entonces el saldo fue que al terminar el torneo le dijeron, Saúl, muchas gracias. Eh, Hubo una persona que lo proyectó, lo recomendó con Aurora y la gente castrense, que es la que dirige y toma las decisiones, dijo, sí, venga, y ahora pues él está ya como campeón, técnico campeón, pero sobre todo con la necesidad muy especial, la necesidad muy especial de llegar a un objetivo que es el ascenso. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, ¿qué te imaginas para el próximo sábado y sobre todo lo que ya que concretó Aurora allá en el Estadio de la Asunción? No va a estar muy contenta totalmente doña Eva Barrientos, por ejemplo, porque habla de sus conejos y de sus rojos, y sus conejos no pudieron ser bicampeones, pero ya tienen el ascenso anticipadamente. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues sin duda alguna es algo bueno, interesante el hecho de que Aurora esté muy cerca de ascender, ¿no? De ascender, porque es un equipo histórico, con todo y tanto tiempo que tiene en la primera división ya, porque sí, ya tiene mucho tiempo en la primera división. Sigue siendo el tercer equipo con más títulos en el fútbol nacional, evidentemente por debajo de Municipal y Comunicaciones, pero sigue siendo un histórico, ¿no? Con todo y lo que ha significado
Shela, Antigua o hasta Toya, que han sido, digamos, campeones que han logrado conseguir varios títulos en los últimos años, no se acercan, no han logrado, en este caso, llegar a la cantidad de títulos que tiene la formación de Aurora. Entonces, es importante, o sea, es un equipo muy, muy histórico en el fútbol guatemalteco, que lastimosamente por temas, uno de presupuesto, dos, cómo lo manejan y demás, pues terminó cambiando de alguna manera el buen ritmo que llevaba y lo mucho que había logrado y había conseguido, a tal punto que se estancó prácticamente en la primera división por muchos años. Por muchos, muchos años. Y me parece que está muy cerca de poder cambiar eso, de poder regresar a la Liga Nacional. El hecho de que haya salido campeón de este torneo de clausura, eso es muy positivo, porque la vez que estuvo más cerca, que no fue hace mucho, pues en esa ocasión había sido campeón, pero el torneo de apertura. Y no llevaba digamos, el mismo ritmo futbolístico y estaba pasando por el mismo buen nivel para el torneo de clausura, para cuando justamente se jugó ese partido por el ascenso. Y en aquella ocasión, pues perdió ese enfrentamiento frente a la Nueva Concepción. Ahora es otra realidad. Es cierto, Sacachispas no va a ser fácil, pero no lleva el mismo ritmo Sacachispas que Aurora. Me parece que esa es una ventaja competitiva para el cuadro aurinegro, pero igual son 90 minutos, 120 o penales, habrá que ver qué es lo que pasa, pero sí o sí tendrá que salir ahí el nuevo equipo de Liga Nacional. Y lo de Saúl Phillips, pues me parece que es un buen técnico. Y ya lo había ratificado de alguna manera, o lo había demostrado, mejor dicho, con Juventud Pinulteca, que en aquella oportunidad estuvo bastante bien, a pesar de que carecía de mucho ese equipo. Luego hace un salto hacia Municipal, donde me parece que no lo hizo nada mal. Evidentemente, ahí en este caso, quien figuraba en el equipo era Sebastián Vini. Y pues bueno, luego termina saliendo, ¿no? De la institución, incluso con una cierta polémica y demás, porque él es el que va a parar o a intervenir, en este caso a uno de los guardametas de Municipal, cuando lo sacan y sale muy molesto y demás, y que parecía que él había sido el artífice. Medina. Medina, él había sido el artífice de todo eso, y eso le terminó saliendo muy caro de alguna forma, pero igual, me parece que es un buen técnico, y ahora el gran reto incluso va a ser de que si Aurora asciende y lo consigue, pues retenerlo, ¿no? Porque sin duda alguna va a aumentar su cotización, sin duda alguna, o va a ser incluso más apetecible por lo que ha logrado, por lo que ha conseguido. Bueno, recordás este incidente con el Alejandro Medina, para mí que fue por eso de haber dado la papeleta para el sexto extranjero y que eran solo cinco, ¿verdad? Pero lo cierto es que tuvo que dejar la institución Escarlata, no cuando el contrato decía, sino hubo necesidad de una rescisión anterior a terminar el contrato, pero en una aplicación plena de que no hay eh, mal que por bien no venga, ahora está en la situación del el umbral de regresar. Justamente cuando el 14 de abril la Aurora cumplió 80 años de vida, regresarlo después de 20 en el purgatorio, abajo, 19 en primera división y otro en segunda, al círculo que para mí no debió abandonar. Y para concluir, José Pablo, ¿qué te dice, por ejemplo, Albos? Así le dice el equipo de tu gran amigo Wally Flores, el Alianza, campeón del Salvador a Costa Municipal Limeño, anoche en el estadio Mágico González, 0-0, 120 minutos, jugando Alianza un montón de tiempo con 9 de campo más el arquero, y vence al equipo de Limeño, y luego lo hace hoy Olimpia ante Real España de Rotondi y de Justin Campos, que algunos mencionan que podría moverse para otra parcela centroamericana, a pesar de que perdió en casa 1-2 y hoy lo golearon 4-1. Y en Costa Rica, donde se jugó la final global de ida, 0-0 entre Saprissa y la formación de Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, porque Saprissa se quedó en la cuneta al ser sacado por Saprissa, por el equipo de Alajuela en el clásico del fútbol costarricense. Sí, ya se empiezan a acabar en este caso todas las ligas, ¿no? Y empezar a salir, en este caso, los campeones. En algunos no nos extraña, como el caso de Alianza, que es uno
en este caso de los clubes más históricos de la formación del Salvador, en este caso. Pero sí, de a poco se empiezan a acabar ya todas las ligas y nos quedamos en un parón, en un receso que va a tener en este caso el Mundial de Clubes, va a tener eliminatoria mundialista, va a tener Copa Oro, o sea, siempre habrá fútbol de qué hablar y cierta nostalgia, ¿no? No sé qué piensa Gustavo o qué le pareció las palabras que dijo, en este caso el croata Luka Modric, despidiéndose de la institución del Real Madrid, porque también es una realidad que la Liga Española también ya finalizó. Pues yo lo he dicho y así lo siento, es una simpatía por el Barcelona, que por cierto cerró su campaña ganando, no es tan fácil, lo hizo con un 0-3 en Bilbao, pero mis respetos, por ejemplo, para la trilogía de jugadores del medio campo del Real Madrid, que primero, pues Luis Enrique Casemiro le dijo a Zuteo, mire, me quiero ir, y se fue para el Manchester United. Tony Cross, antes de iniciar la temporada, dijo, me retiro y adiós. Y hoy, pues, el almanaque le toca a Luka Modric, sobre todo de lo que he leído, que ha sido bastante, es una espectacular persona y en el campo, fantástico. Entonces, ahora la despedida total será en el Mundial de Clubes, pero lógicamente al estar en esa victoria del equipo del Real Madrid, yo lo digo así, sobre los despojos de la Real Sociedad, porque ya no fue la Real Sociedad y Manuel anterior, pues le tenía que ser una despedida así, él emocionarse hasta las lágrimas, algo que no ocurrió con Ancelotti, me refiero a lágrimas, pero sí se despidieron dos figuras legítimas, una en el medio campo como orquestador, etcétera, un 10 nato, y el otro, pues un técnico que por algo logró 15 títulos con el Real Madrid. Así que, pues cerramos con solo decirle que 150 quetzales costará en ingresar al David Cordón Nichos. Eso es lo que decidieron los directivos de ambos equipos y el partido será cerrando el mes, justamente el 31 a partir de las 5 de la tarde, porque recordemos que ha mejorado el alumbrado de ese escenario guastatoriano para cerrar prácticamente la temporada de Primera División. Así que hasta la siguiente oportunidad.